Muy buenas noches, mis amados hermanos, compañeros, amigos. Una noche de bendición, otro día más de reflexión, de compartir, de meditar en las cosas del Señor. Qué bueno que ustedes ya en estos momentos están direccionándose y damos gracias al Dios Altísimo por este día tan especial que nos regala el Dios eterno. Para eso, mis amados hermanos, amigos, compañeros de milicia, hermanos en la fe, le pedimos al Dios, nuestro Dios Todopoderoso, que sea Él eh, ministrando nuestras vidas, ministrando nuestro corazón. Colocamos delante de su presencia todo lo que somos y pedimos la bendición tuya, Padre eterno, para cada siervo, sierva, para cada amigo, para cada hermano, para cada vecino, para esta ciudad. Declaramos, Señor, bendición que sobreabunda. Esa bendición es muy especial porque viene del trono del Padre, del trono de la gracia, del trono de la misericordia de Dios, perdón mis amados, del trono de la misericordia de Dios, para ministrar nuestras vidas. Hoy, especial, hoy compartiendo con ustedes en este jueves algo muy lindo. Un saludo a los que se están empezando a conectar y a la misma vez usted puede mandar el link para que otros compartan, invitándolos para que pasemos un rato bien especial, que esa es la idea. Y mis amados, un tema que vamos a compartir hoy es un tema muy especial. Me llama mucho la atención porque quiero hacer una remembranza de algo muy antiguo, desde tiempos muy atrás, ¿cierto? Este es algo que Dios me permitió compartir y como dice por ahí, el que busca encuentra, el que busca eh, gloria a Dios, encuentra cosas maravillosas. Y quisiera compartir con usted algo que en 1989, donde tengo por allí algo muy especial, un mensaje de este cuadernito desde 1989, compartir un mensaje. Cuando lo vi me llamó mucho la atención porque eh, sin, en ese tiempo, que hace más de 90 al 2000, 2020, más de, haga la cuenta, eh, estábamos hablando, Dios nos hablaba de, de las cosas por venir, de su palabra, y hoy quiero hablarles desde ese entonces de el conocimiento de Dios y sus resultados. El conocimiento de Dios y sus resultados. Para eso le invito a que busquemos, tengamos la palabra de Dios a la mano, que nos va a ayudar mucho para poder compartir, para poder leer algunos textos muy interesantes. Vuelvo a repetir, el tema de hoy es el conocimiento de Dios y sus resultados. Vamos a ir a vamos a ir a Romanos, el libro de Romanos, muy conocido, el capítulo 1 del 18 al 23, conocido bastante esta parte. Si usted allí donde está puede invitar a sus contactos o a otros hermanos, páseles el link para que disfrutemos un buen momento en la presencia del Señor.
conocimiento de Dios y sus resultados. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, escuche bien, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, oiga pues, lo que de Dios se conoce, ay Dios, de ser manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Ya? Pues habiendo conocido a Dios, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por este momento, por este tiempo? Démosle gracias al Señor por la casa, por el vestido, por nuestros hijos. No le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. La mente otra vez. Se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón se entenebreció. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios, ¿sí?, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, de aves, ¿sí?, y de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual, óigame bien, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Conociendo a Dios, no le glorificaron como Dios quería, como Dios daba. El conocimiento de Dios es muy importante, mi amado hermano, mi amado hijo de Dios. Y usted que está allí y está anotando, gracias a Dios por este tiempo, por este momento. Pero mire, también dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué fue lo que le pasó? Conocimiento. Usted es ya un ducho, me parece, y creo que así lo confieso, que preguntémonos, ¿qué es conocimiento? Pero vamos a definirlo en tres cositas muy sencillas, que este mensaje no es profundo ni nada, sino muy sencillo. El conocimiento es entendimiento, entendimiento. ¿Qué más? Prudencia. ¿Y qué más? Inteligencia. Entonces, una persona que tiene conocimiento, ¿cierto?, es entendido, es prudente, es inteligente. Y por eso es muy indispensable que hoy en día el pueblo y el hombre tenga conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Necesitamos tener el conocimiento porque cuando adquirimos conocimiento, ¿sí?, desarrollamos 5 facetas. Escúcheme bien. 5 facetas que son, si yo tengo conocimiento, número 1, le agradamos a Él. Qué rico eso. ¿Por qué agradamos a Él? ¿Por qué el conocimiento? Porque con el conocimiento yo le estoy agradando a Dios. Número 2, porque andamos como es digno. Como Dios dice, andamos como es digno, como Dios nos manda. Cuando tenemos conocimiento de Dios, entonces, ¿cierto?, es muy interesante porque andamos como es digno del Señor. Tercero, dice, llevando fruto. Uno que tiene conocimiento lleva fruto, da fruto y las diferentes clases de fruto. Cuarto, es fortalecido, ¿cierto? Hay fortaleza en todas las áreas de su vida. Y número 5, tiene gozo. Entonces, el conocimiento de Dios nos trae esta parte muy interesante, que es esta, lo vuelvo a repetir. Número 1,
Es indispensable el conocimiento de Dios. ¿Por qué? La pregunta. Porque le agradamos a Él. Número 2, para andar como es digno. Número 3, llevando fruto. Número 4, fortalecidos. Y número 5, tenemos gozo. Interesante conocer de Dios. No como lo dice Romanos, que no le glorificaron ni le dieron gloria a Dios. No lo tuvieron en cuenta. Se envanecieron en su propio pensamiento, en sus propias habilidades y razonamientos, y su corazón se le perdió la luz. ¡Wow! Tremendo. Entonces, ya sabemos que si tenemos conocimiento, le agradamos a Él, andamos como es digno, como es de, de agradarle a Él y todas estas cosas. Ahora, cuando no tenemos ni queremos adquirir conocimiento, ¿cierto? O cambiamos el conocimiento de Dios, se sufren, escúchame bien, se sufren grandes resultados y vienen juicios de Dios. Vienen juicio de Dios. ¡Wow! Tremendo esto. Cuando el hombre no quiere, cuando no se dispone, cuando no queremos aceptar y reconocer que hay un Dios. Vienen grandes resultados y vienen los juicios de Dios. Como le estoy diciendo, le estoy compartiendo un tema que lo compartí en 1989. ¿Sí? En 1989. Y me llamó mucho la atención cuando miré mis notas en ese entonces y abro este cuadernito y encuentro esta parte, el conocimiento de Dios y sus resultados. Qué interesante, qué interesante. Necesitamos conocer a Dios, conocerle, darle gracias, porque si no vienen los juicios. Y vamos a ver el primero. Vamos a ver el primero por no tener, ¿cierto?, ese conocimiento de Dios. El primer juicio, no solamente vienen resultados, sino que vienen varios juicios. Y vamos a ver este momento en el que Dios intervino. Vamos a mirar que vino el juicio del diluvio. El diluvio. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué vino el diluvio? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando vamos a Génesis capítulo 6, sí, Génesis capítulo 6, que es muy interesante que, vuelvo y le repito, que usted tenga su Biblia ahí para que analicemos esta parte en Génesis capítulo 6, que me llamó la atención esta parte. Dice lo siguiente, 6, versículo 11 al 13. Miren lo que dice. Dice, se corrompió la tierra. ¿Cómo? Se corrompió la tierra. Wow, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. ¿Qué fue lo que pasó allí? En las primeras generaciones, ¿ya? Se llenó, se corrompió y se llenó de violencia. ¿Cuál fue el pecado? La violencia y la corrupción. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se corrompió, ¿cierto? Y su camino sobre la tierra. Dejaron a Dios, no quisieron conocer a Dios, lo apartaron y dice que Dios miró la tierra y como resultado vino un juicio. ¿Y cuál es ese juicio? ¿Cuál es ese juicio, mis amados hermanos? El juicio del diluvio que vino y Dios utilizó el agua. Vino un juicio de agua. Dice que murió todo nariz que respiraba. Solamente se salvaron 8. 8 se salvaron. Bueno, 8 así, mejor. Se salvaron 8. Estoy hablando con los hijos de la casa y con todos los amigos que de pronto estén allí.
es un compartir hoy un en vivo en estos momentos con ustedes para eh, eh, recordar y ubicarnos todavía. Entonces, primer juicio, el diluvio. ¿Cuál fue el pecado? La corrupción, ¿cierto? Se corrompió toda carne. ¿Y qué más? Y la violencia. ¿Cuál fue el instrumento para Dios castigar a este mundo? Fue el agua. Pero miremos algo más. Qué interesante. Luego pasa el tiempo y viene una segunda parte. Viene algo, viene otro juicio sobre la tierra, ¿cierto? Una parte muy... El segundo fue Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. ¿Ya? Entonces, Sodoma y Gomorra cayó en la depravación sexual. Se extralimitaron, fue algo, un desorden totalmente terrible en el área sexual, toda esa parte. Y en Judas, que usted puede mirar allí en el libro de Judas, que queda antes de Apocalipsis, permitamos, vamos a leer esta partecita. Judas dice el 1:7, dice lo siguiente: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Tremendo. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué fue lo que sucedió? Mire, mi amado hermano, el segundo juicio que vino sobre la tierra fue sobre Sodoma y Gomorra, porque la humanidad se desvió de lo establecido por Dios en la parte sexual y otras cosas. ¿Cuál fue el instrumento que utilizó Dios para que viniera el juicio? El fuego eterno. Esas ciudades fueron consumidas con el fuego eterno. Tremendo. Y escúcheme, si el primero que fue el diluvio, escuche bien, el diluvio que fue la violencia y la corrupción, ahora el segundo fue, ¿cierto?, la degeneración del ser humano, como lo dice allí, ya mancillaron todas aquellas cosas, abandonaron su manera, y aquellos que habiendo fornicado pecados sexuales, fornicaron y todas estas cosas, se fornicaron, se fueron en vicios. El segundo fue que Dios utilizó el fuego eterno como juicio sobre las naciones. Vámonos armando un cuadro muy especial, mis amados hermanos. Vamos armándonos un cuadro. Primer juicio, corrupción y violencia. Segundo juicio, depravación sexual, ¿cierto? Y vino por fuego. Pero vamos al tercero. Vamos al tercero. Interesante esto. El tercero fue que por medio de los cananeos, ¿ya? Cuando Dios le dice al pueblo algo muy especial, que está en Deuteronomio capítulo 18, 9 al 14. Yo quiero que busquemos Deuteronomio, ¿ya? Ahí donde está usted, Deuteronomio, para que leamos ahí bien lo que quiere decir. Deuteronomio 18, miremos lo que pasó. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Muy interesante. Coja la palabra 18 del 9 al 14. Dice: amonestación contra las costumbres paganas. Dios le está diciendo al pueblo que, ojo, cuidado, no vayas a hacer eso. No te vayas a contaminar. Y mira lo que dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Qué interesante. Las naciones tienen sus abominaciones. Nosotros somos un pueblo santo, escogido,
Y cuando Dios nos lleve a un lugar, no debemos de practicar, porque hay un mandamiento que dice que eso no lo debemos de hacer. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Interesante. Ni quien consulte a los muertos. Uy, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios, sí, echa estas naciones delante de ti. O sea, Dios va quitando. Qué interesante. Perfecto serás, oiga bien, delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, ¿cierto? Estas naciones que vas a heredar, agoreros, ¿sí? Agoreros y adivinos oyen más a ti. No te permito esto, Jehová tu Dios. Escuche bien. Tenemos que tener mucho cuidado con las costumbres del mundo, con esas cositas que muchas veces, ¿cierto? Nos hablan, nos dicen, porque dice que eso no está permitido. Y al pueblo de Dios, Dios le puso un parámetro para que no traspasara esos mandamientos. Así que miremos que estos cananeos, el pueblo de Dios, en el capítulo 20, escúcheme bien, versículo 16 al 20, 16 al 20, dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová Dios tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que la destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según las abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, ¿sí? Y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Cuando sitiéis una ciudad, peleando contra ella muchos días, para tomarla, no destruyáis los árboles, ¿cierto? Metiendo el hacha en ellos, porque de ellos podéis comer. No los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti, ni el sitio, en el sitio. Mas todo árbol, oiga bien, que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte con la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarlo. Qué interesante esto. ¿Aquí qué pasó? ¿Qué sucedió? Que el pueblo de Dios, cuando introdujo en la tierra, que Dios le mandó a que no cumpliera, a que no hiciera estas cosas, mis amados, cometió el gran error que el pueblo de Dios cayó en la idolatría y en el satanismo. Hizo pasar sus hijos por fuego. Miremos el primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, cómo algunos reyes no le sirvieron a Dios, levantaron altares a Baal, leyeron el zodiaco, buscaron las estrellas, pusieron la imagen de Acera en medio del templo, y todas estas cosas el pueblo de Dios empezó a practicarla cuando él le había dicho que eso no se podía hacer. Nosotros cuando somos introducidos en la nueva tierra, cuando salimos de allá, somos trasladados del imperio de las tinieblas al reino de la luz, debemos dejar todas esas costumbres que no le agradan a Dios. Nosotros debemos de ser personas que debemos de renunciar a todas esas cosas. No podemos tener hijos y llevarlos a que a otros lugares, a que allá ofrecerlos, escúcheme bien, ofrecerlos a esos dioses que se llama bautismo, o confirmarlos, o esas cosas, o participar de esas fiestas. No, nosotros tenemos 7 fiestas, tenemos todo el año unas fiestas que no las practicamos.
esas fiestas del mundo no son para los hijos de Dios. Y el pueblo cayó en eso. Entonces, ¿qué pasó con esa parte? ¿Qué pasó? Que Dios levantó, escúcheme bien, Dios levantó un hombre llamado Nabucodonosor, y vino y llevó cautivo al pueblo de Dios. O sea que el pueblo, por haber olvidado de Dios, olvidándose de Dios, olvidando sus mandamientos, sus estatutos y todas estas cosas, Dios levantó un hombre y vino y trajo juicio sobre el pueblo de Dios. ¿Cómo se llama este hombre? Nabucodonosor. Fue un látigo, fue un hombre fuerte para el pueblo de Dios. Nos dice el libro de Daniel, muy interesante, nos dice el libro de Daniel que cuando los llevaron allá cautivos, les prohibieron hablar en su lengua, les cambiaron sus nombres y los obligaron, dígame bien, y los obligaron a adorar a otros dioses. Y esto para el pueblo de Dios fue tremendo, fue muy duro. De modo que cuando se termina el período de juicio sobre el pueblo de Dios, por ignorar la ley de Dios, por ignorar la palabra de Dios, dice el libro de Esdras que algunos cuando escucharon de nuevo la palabra de Dios se pusieron a llorar porque hacía años y años ellos no habían escuchado hablar en su lengua. ¿Por qué? Porque en Babilonia, porque Nabucodonosor no permitía que se hablara en la lengua del reino de Dios, ni que se adorara al Dios como tal. Por tanto, mis amados hermanos, tenemos ya tres elementos, por desconocer, por no tener conocimiento. Número uno, el diluvio. ¿Cuál fue el pecado? El pecado fue la violencia y la corrupción. ¿Cuál fue el instrumento de juicio? El agua. Número dos, Sodoma y Gomorra. Fue la depravación sexual y la fornicación. ¿Cuál fue el elemento de juicio? Escuche bien, el elemento de juicio fue el fuego. Y vino el pueblo de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Que cayó en la idolatría. ¿Qué fue lo que pasó? Cayó en la idolatría, y por caer en la idolatría y en el satanismo y en la abominación como tal, que vino, levantó un rey, lo castigó, que fue un látigo. El instrumento fue Babilonia para castigar al pueblo de Dios. Esto me llama mucho la atención, mi amado hermano, mis amados consiervos y amados hermanos. Hoy, como iglesia, también tenemos unas advertencias. Esto es para el pueblo de Dios. Hoy como iglesia tenemos unas advertencias. Vamos a mirar las advertencias para la iglesia del Señor. Vamos a ir al primer libro de Corintios, ¿cierto? Vamos a ir a Corintios, primer carta a los Corintios, que queda después de Romanos, primer carta a los Corintios. Vamos a buscar el capítulo 10, versículo 6. El apóstol Pablo está haciendo una recomendación por el Espíritu y ya se lo está hablando a la iglesia. La iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Tú y yo. Los hermanos que están ahí en estos momentos pendientes, tú y yo. Y mire lo que le dice a la iglesia. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, que dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, ¿ya? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos que codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó ¿a qué? A jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron,
y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Oiga pues, lo dice la palabra. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Qué gran ejemplo nos deja la palabra del Señor, el Espíritu Santo por medio de Pablo, que recuerda un trajinar de un pueblo que estuvo bajo el cuidado de Dios y que en vez de obedecerle a Dios, mire todo lo que hizo, se sentó a beber y a jugar, se dedicaron a murmurar, se dedicaron a fornicar, se dedicaron a hacer otros ídolos. Por lo tanto, vino un juicio y ya sabemos qué pasó con ellos. Todos ellos, estamos hablando de 1 Corintios y un caso especial y específico. Esto fue el pueblo de Dios en el desierto. Todos ellos murieron, escuche bien, murieron, oye, escuche esto, murieron en el desierto. No pasaron, ¿cierto?, el Jordán. No llegaron a la tierra prometida. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Cuál fue el juicio? La muerte. La muerte. ¿Cuál fue el juicio? Que murieron en el desierto. Siendo hijos de Dios, cuidados por Dios, comieron maná, vieron milagros, estuvieron con Él. ¿Pero qué se la pasaron haciendo? Desviado. ¿Cuál fue el castigo? La muerte. La muerte. Esa generación no pasó a la tierra prometida. ¿Qué quiere decir esto hoy? Hoy muchos que estamos en este camino, que somos peregrinos, que estamos en este desierto, bajo la mano de Dios, no van a pasar, ¿sí? Ya no el Jordán, sino a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén. Van a quedar acá, van a morir y no van a pasar a disfrutar de la presencia del Señor. Tremendo esto. ¿Y todo por qué? Porque no conocieron a Dios ni obedecieron. Vamos a mirar otra cita, ¿cierto? Otra cita, que es muy, muy tremendo, ¿ya? Que es algo bastante tremendo. Y vamos a ver qué viene para la iglesia que eso es. Dice 1 Corintios 10:20. Dice que dice 1 Corintios 10:20. Dice, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, no a Dios. No quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Mis amados, la palabra es muy clara. ¿Qué holocaustos ofrecemos a Dios? Yo le pregunto, ¿la mezquindad es de Dios o es de quién? ¿El dar es de Dios o es de quién? El ser honesto, transparente, el amar al hermano, el no amarlo, ¿en qué me identifica? Hay cosas que supuestamente tenemos que valorar y entender. ¿A quién le sacrificamos? ¿A quién le damos la honra? ¿A quién le damos la gloria? ¿Qué es un sacrificio? Ir más allá de nuestras fuerzas. La obra de Dios sigue. Y sigue con usted y sigue sin mí. Y sigue porque si yo no quiero hacer lo que Dios me mandó a hacer, Él levanta a otro. Pero de eso le daré cuentas al Señor. Por lo tanto, yo debo de ser entendido en darle al Señor, en el tiempo que estoy acá, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Ok? Entonces, miremos que lo que se sacrifica a ellos, ahí tenemos varias cosas. Mire. Vamos a ir. Esto es para la iglesia de hoy. Lo que le hablé, que enseguida le recapitulo, lo que le hablé ahorita, se lo voy a recapitular, pero mire lo que viene. Mire lo que viene para la iglesia.
Mire lo que viene. Vamos a ir a segunda de Tesalonicenses 1:8. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Rápidamente. Vamos a buscar en nuestra Biblia, ¿cierto? Vamos a buscar en nuestra Biblia. Segunda de Tesalonicenses. ¿Ya la tienen? Gloria a Dios. Ayúdenme a encontrarla. Segunda de Tesalonicenses. Si no estoy mal. 1:8. No. Es primera. Pido perdón por la demora. 1:8 dice, oiga, el solo versículo, dice, en llama de fuego. ¿Cómo va a venir el Señor? Leo el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, ojo, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Tremendo esto. Entonces, vamos a recapitular, ¿cierto? Vamos a recapitular, vamos a pensar. Número 1, por no conocer a Dios, por no ser entendidos, por no ser sabios, por no dejarme instruir, porque como no tengo el conocimiento, me aparto, creo que como estoy bien, vienen consecuencias graves y juicios. El primero fue el diluvio, que fue por violencia y por corrupción, y el instrumento fue el agua. El segundo fue Sodoma y Gomorra, que fue la depravación sexual, las fornicaciones, y vino fuego, escúcheme bien. Luego vinieron los cananeos, que implantaron la idolatría y el satanismo, y ya leímos esas citas que Dios le dijo al pueblo, no se metan allí, no se metan, por favor, no hagan eso. ¿Y qué pasó? Que Dios levantó un juicio, y ese juicio fue levantar un imperio de Babilonia, un látigo para el pueblo de Dios. Pero luego la iglesia, ¿a quiénes somos? Nosotros. Viene que nos habla y nos dice, vea, todo eso que usted miró allá, todo eso que está escrito aquí, téngalo como ejemplo, porque si usted va a seguir el camino de ellos, le espera algo desagradable. No va a ir bien. ¿Cómo viene el Señor Jesucristo desde el cielo? ¿Cómo viene? ¿A dar retribución? ¿Cómo? Ok. Entonces, el conocimiento de Dios nos permite dar fruto. Si no tenemos fruto, dice la Escritura que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Ya? A la raíz de los árboles. Y San Juan 15 nos habla, ¿cierto? Vosotros sois la vid, yo soy el pámpano, el que está en mí lleva mucho fruto y mi Padre lo limpiará. Nosotros, si caminamos en las cosas del Señor, estamos llamados a dar fruto. ¿Me estás entendiendo? ¿Me puedes dar a entender de que me estás entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, vamos a ir entrando ya en parte recta final. Hagámonos la pregunta, si antes, cuando la violencia, la maldad llegó a su colmo, lo mismo que lo sexual, lo mismo que lo satánico, cuando llegó eso a la presencia de Dios, ¿qué fue lo que produjo? Juicios. Produjo juicios. Gracias por lo que están allí diciendo amén, sí entiendo, sí comprendo. Gloria a Dios. Dios lo siga instruyendo, porque nos está haciendo un recordatorio. No nos está enjuiciando, nos está recordando el Señor de su palabra. Mire, desde 1989 al 90, del 90 al 2000, ¿cierto? Del 2000 al 2010, van como, ¿cuántos años? Haga la cuenta, al 2020. ¿Ya? Un mensaje que el Señor me dio en ese entonces,
para predicarle a la iglesia. ¿Cuánto hace que el Señor nos viene hablando de esto? Pues si cuando la violencia llegó al colmo, si cuando la maldad llegó al colmo, lo sexual llegó al colmo, escúcheme bien, cuando lo satánico llegó al colmo, ¿qué fue lo que produjo? Produjo juicios. Le hago una pregunta, mi amado, porque estamos ahí intercambiando. Gloria a Dios por los que están ahí dando esa parte. Le pregunto, ¿hoy existen estas tres cosas juntas? No voy a hablar. Pare ahí, reflexión. Hoy existe la violencia, la corrupción. Hoy existe la depravación sexual, la fornicación existe. Hoy existe, ¿cierto?, la idolatría y el paganismo y las abominaciones y el satanismo. Hoy existen. Si por una individual, en la antigüedad, por una sola que cometió el hombre, vino juicio, mis amados, ¿qué podrá venir ahora cuando hay tres juntas de las que hay que las que habían en el Antiguo Testamento? Hoy tenemos las tres cosas juntas. ¿Qué estará por venir? Esto es un mensaje a un llamado, a un despertar, a una concientización, porque estamos a punto de algo grande, algo tremendo, mis amados. Esto no es un juego. Hoy tenemos estas tres juntas: la violencia, el homosexualismo, la prevaricación sexual, el satanismo, la parapsicología, todo eso. ¿No será que el juicio de Dios está cerca? ¿No será? ¿No será? ¿No será que está pasando? Mis amados, hoy en día Satanás está introduciendo un nuevo estilo a su manera. Y ese nuevo estilo es anteponer mis sentimientos a la palabra de Dios. Dios tiene su palabra que es recta, fiel y verdadera, pero Satanás le metió en la mente al ser humano, ¿sí? Algunos me escriben que la fecha del mensaje, 1989. Me cortaron aquí, 1989. ¿Ya? El mensaje, ya me voy a volver a ubicar con ustedes. 1989. ¿Ok? Interesante. Le doy el año, el día, de 1989, Escuela Dominical y Esperanza. Entonces, hoy en día Satanás tiene, ¿cierto?, un estilo que es anteponer mis sentimientos a la palabra de Dios. Ejemplo, yo no siento hacer esto. Yo no siento. Pero es que la palabra te está diciendo algo, pero Satanás dice, Satanás le mete al hombre la cabeza y dice, yo no sienta eso, no lo haga. ¿Cierto? Ya. Yo no siento apoyar la obra de Dios económicamente, no siento. En esta situación está muy difícil, yo no siento. ¿Ya? Yo no siento. Entonces, mis amados, tengo un lema. No es cuánto tú dominas la Biblia, no es cuánto yo la domino, sino cuánto, ¿sí?, me domina ella a mí. No es cuánto yo conozco de mucha escritura, sino y cómo la domino, porque hay gente que es fiera para la escritura. No es cómo yo domino la Biblia, sino cómo me domina ella a mí, cómo me maneja ella a mí. Entonces, la pregunta, ¿yo tengo conceptos, razonamientos o tengo conocimiento de Dios? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo? Tengo conceptos, es que yo creo esto, razono aquello, a mí me parece,
o tengo el conocimiento de Dios. La palabra es muy clara. Y a mí me llama mucho la atención. Y vuelvo a repetirlo. Si por un solo pecado en el Antiguo Testamento, en la época de atrás, el Señor trajo juicio sobre la tierra, hoy que tenemos 3 que estará por pasar. Y dice la Escritura que Él vendrá a dar retribución en fuego. O sea que lo que viene para la iglesia es tremendo. Mis amados, ¿qué nos toca orar por la iglesia? Oremos por la iglesia del Señor. Le voy a dar varios textos para que nos metamos y oremos por la iglesia del Señor. ¿Ya? Vamos a pedirle al Señor. Tal vez usted me ha escuchado esto muchas veces, pero no me cansaré de repetírselo para que usted lo sepa, hasta que Dios nos lleve. ¿Cómo vamos a orar por la iglesia? Anote, Efesios 1, capítulo 1, ¿ya? Versículos 17 y 18. Vamos a orar por la iglesia para que el Señor os dé, para que el Señor lo dé. Vamos a orar por la iglesia, gloria a Dios. Vamos a hacer eso. Usted, un buen hijo de Dios, un buen hijo de la casa, ¿cierto? Un hijo de la casa, vamos a orar por la iglesia. Usted que es un fiel ministrador de la casa, un sacerdote, ministra ahora. Vamos a poner la iglesia delante del Señor. Los ministros, los obreros, los diáconos, la congregación en general. Vamos a orar para que el Señor os dé. ¿Nos dé qué? Espíritu de revelación. Para que haya conocimiento, para que haya entendimiento, para que no vaya a suceder, nos vaya a coger, como dice, ¿sí? El temblor o nos vaya a coger las cosas sin estar preparados. Anote esta segunda cita, ¿sí? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor por lo que sirven los hermanos. ¿Sí? Colosenses 1, para que oremos por la iglesia, 9 y 10, para que seamos llenos, para que la iglesia sea ¿qué? Llena. Eso usted va a hacer vamos a hacer esa oración por la iglesia. Vamos a orar mañana, pasó mañana, hoy, ahorita, ¿cierto? Y vamos a ir también a segunda de Pedro, ¿ya? Que es muy interesante. Segunda de Pedro, 3 al 11, para llevar fruto, ¿ya? Y en segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a mirar aquí, segunda de Pedro, que le quiero dar esta cita, capítulo 1, versículo 3, ¿cierto? 3, capítulo 1, versículo 3, hasta, ¿cierto? El 12, hasta el 11, versículo 11, ¿ya? Versículo 11. Yo le hago una pregunta, ¿usted quiere entrar por la puerta ancha o por la puerta estrecha? Si yo le dijera, escríbame, ¿por dónde quiere entrar? Van a decir, no, por la puerta estrecha. Bueno, ya, no escriba, pero esa es la idea. Y vamos a mirar, porque los vamos a leer, ¿cierto? Porque yo quiero que volvamos antes, para que hagamos la lectura, devolvámonos a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Vamos a ir allá. Deuteronomio capítulo 7, anótelo. Muy bien. Deuteronomio 7, del 9 al 11. Dice así. Deuteronomio. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Cómo es Dios? Fiel.
que guarde el pacto, ¿cierto? Dice allá hasta el 11, que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Versículo 11, téngalo, subraya esto. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo, sí, te mando hoy que cumplas. Que cumplas. Qué interesante esta parte. Qué hermosura. Dios nos recapitula eso. Entonces, tengamos cuidado con esto. Que Dios dice, yo soy tu Dios. Mira la advertencia, el código. Esto se llaman códigos de reino. Esta palabra, códigos de reino. Aquí hay unos códigos de reino para que usted los interprete. Usted viene de una casa, viene de una genética de casa entendida, sabia, en el nombre del Señor. Usted es entendido en descifrar estos códigos. Vamos a ir a Mateo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 7, versículo 13. Mateo, ya, vamos a ir a Mateo, el libro de Mateo, muy interesante. Al capítulo 7, versículo 13, muy interesante. Aleluya. 7:13, ya, dice: entrad por la puerta estrecha, aleluya, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ello. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos? Pocos. Mire, el Señor nos dice, sí, la puerta estrecha, y nos pone una puerta ancha. Usted me preguntará, bueno, pastor, entonces, ¿cómo entro yo por la puerta ancha? Pues vamos a primera de Pedro, a primera de Pedro, segunda de Pedro, si no estoy mal, en el favor de Dios. Vamos rápidamente, usted que está allí, que tiene su Biblia, que es muy importante que la tenga, ya. ¿Cómo entro yo por la puerta, cierto, estrecha? Vamos a ver, porque aquí hay algo maravilloso. Bueno, ¿tú quieres entrar por la puerta estrecha? Mire lo que dice, sí, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo, ¿cierto? Versículo 13 en adelante. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido, ¿qué? Dadas por su poder, mediante el conocimiento, ¿mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a participar, a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y miren, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué hay que poner? Rapidez. Ojo, ya. Eso no es, vamos a ver mañana. Poniendo toda diligencia, en esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, carácter. Sí, al dominio propio, paciencia, templanza, ¿cierto? A la paciencia, piedad, temor reverente. A la piedad, afecto fraternal, ¿cierto? Y al afecto fraternal, amor. A esta escalerita. Porque miren lo que dice. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, escuche lo que dice el apóstol, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación.
¿Cuál es tu trabajo? Dios te llamó, Dios te llamó, Dios te llamó. Entonces voy a hacer firme ese llamamiento, a hacer firme vuestra vocación. Qué interesante. Y elección, porque fui elegido. Vocación y elegido. Sí, porque fui elegido. Porque haciendo estas cosas, no caeré jamás. Si nos ocupamos de esta escalerita, no vamos a estar cayendo, como pecando o estando dándole oportunidad al diablo. Porque de esta manera, miren la puerta estrecha como está, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo será la entrada? Aquí dice que es estrecha, pero si yo hago esto, allá al final se vuelve como ancha, amplia y generosa entrada como tal. Bien, mis amados, vamos a concluir y vamos a orar. Usted también va a orar conmigo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Yo estoy agradecido con Dios y temeroso con Dios porque mire, desde cuánto tiempo a esto. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos en estos momentos para orar como lo dice Efesios? Vamos a orar por la iglesia. Vamos a orar por la iglesia, como lo dice Efesios. Abra su Biblia y mire la palabra. Efesios, capítulo 1, 17, ¿cierto? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, de espíritu de revelación, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria y herencia de los santos. Señor, te damos gracias por la iglesia. En estos momentos clamamos por todos nuestros hermanos que en estos momentos están conectados y por los que no están. Muchas gracias, Señor, porque tu iglesia, Padre de la gloria, es una iglesia entendida. Y que, Señor, estamos clamando para que venga un espíritu tuyo, Señor, de revelación, de sabiduría, para que te conozcan a ti, Dios de la gloria. Glorifícate en estos momentos. Alumbra los ojos, Señor, de tu pueblo. Alumbra los ojos de tu iglesia. Alumbra los ojos de cada hermano, de cada hermana. Alumbra los padres de la gloria. Yo estoy agradecido porque me has puesto, me has llamado, me has elegido. Bendito Dios. Y tú eres un Dios poderoso. Tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios que provee. Tú eres un Dios que está atento a nuestra necesidad. Señor, también oro como dice tu palabra en Colosenses. Señor, como dice la palabra, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seamos llenos del conocimiento. Vamos a pedirle, iglesia, amado hermano, que la iglesia tenga conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque si tenemos conocimiento, vamos a andar como es digno del Señor, vamos a agradarle a Él en todo y llevaremos fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios y siendo fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los actos de luz. Gracias Dios por este momento. Gracias a Dios por este tiempo. Pedimos, Señor, que, Señor, el conocimiento abunde en tu pueblo para que no seamos destruidos, para que no vengan juicios y no nos coja, Señor, inadvertidos en nuestra vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor por ello? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor por esta parte? ¿Cuántos agradan al Señor? Dice, y dice lo que dice en segunda de Pedro, capítulo 3, 11, ¿cierto? Dice que, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, escúcheme bien, burladores, andando concupiscencias, diciendo dónde está la promesa del advenimiento, porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio.
estos ignoran que voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Ojo, ojo, mi amado, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardada para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, oramos para que haya arrepentimiento en el mundo, en las naciones, que haya un reconocimiento. Señor, hoy tomo también una actitud de arrepentimiento. Usted lo puede hacer, mi amado hermano. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y sus obras que en ellos hay serán quemadas. Versículo 11. Ojo, mis amados, leamos bien esto. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Nos lo dice la palabra del Señor. Y yo le doy gracias a Dios por este tiempo. Gracias por iluminar nuestro entendimiento. Gracias por iluminar nuestra vida. Gracias por iluminar nuestro corazón. Gracias por darnos este tiempecito, Señor. En tu nombre bendigo a cada uno de tus hijos, a todos los que se han conectado en el día de hoy, a cada uno de los que están en estos momentos, Señor, allí y escucharon este mensaje que tiene tantos años, que fue predicado no habiendo una situación como esta, sino que en ese entonces, desde ese entonces, hace más de 20 años, ¿sí? Viene el Señor hablándonos, más de 20 años, diciéndonos, ojo que viene el juicio, y no hemos prestado atención. Perdónanos, Señor, por nuestra rebeldía, perdónanos, Señor, por la ignorancia, perdónanos por la falta de luz, perdónanos, Señor, porque hemos oído tu palabra y la hemos menospreciado. Nos hemos fijado más en el hombre, nos hemos fijado más en el ser humano, nos hemos fijado, Señor, más en las cosas normales y naturales, nos hemos fijado en todo esto y no hemos escuchado el Espíritu, lo que el Espíritu dice a la iglesia, por lo que el Espíritu dice a la iglesia, y el Espíritu le está diciendo a la iglesia que es tiempo de arrepentimiento, al mundo entero, que es tiempo de arrepentimiento, que es tiempo de consagración, que es tiempo, aleluya, gloria a Dios, que nos pongamos en cuenta, que entre la entrada y el altar lloremos los sacerdotes, ministros de la casa del Señor, para que el juicio que ha venido sobre la economía, pueda ser restituido en el nombre del Señor, que lo que se comió la oruga, el saltón, el revolcón y la langosta, por el hombre haber entrado en ayuno, en clamor, en intercesión, en reconocimiento, dice el Señor, que Él escucha y que vuelve y restaura todo lo que se comió la oruga, el saltón, el revolcón, y comeremos hasta saciarnos. Por lo tanto, yo creo, Señor, que vienen tiempos de bendición, tiempos de victoria, tiempos de abundancia, pero ayúdanos, Señor, a entender este tiempo y estos momentos. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo tu vida, tu andar, tu caminar, tu entrada y tu salida, tu acostar y levantar, y que la bendición del Padre, del Dios Todopoderoso, esté sobre tu vida, en Cristo Jesús. Mis amados, gracia y paz a todos ustedes, que la bendición del Dios Todopoderoso, que desciende del trono de Dios para vida, con Jesucristo en comunión y el Espíritu Santo en dirección, llene sus vidas y sus corazones. Un abrazo para todos. Me he sentido bendecido por ustedes y poder compartir esta palabra. Gracia y paz, vive tu alma.
Bendiciones.